Liliana Costa y en esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes un tema muy interesante que tiene que ver con las fases de la auditoría. Existen 4 tipos de fases que incluye la planeación, la revisión preliminar y revisión detallada, el examen y evaluación de la información, las pruebas de controles y las pruebas sustantivas. La fase número 1 es la planeación. La planeación o planificación, como se le conoce, es un proceso relevante para cualquier tipo de actividad que se va a desarrollar. Al momento de elaborar la planificación en la auditoría, esta permite tener a la mano detalles sobre los procedimientos y la forma de actuar, también de los resultados probables que se obtendrán de su aplicación, además de poseer una descripción y un análisis de todos los problemas o resistencias que se encuentran durante este proceso. Para la auditoría, la planificación toma un papel relevante, puesto que con esta herramienta se puede profundizar y se pueden tecnificar cada uno de los procedimientos, identificar la disponibilidad y el alcance de cada uno. La creación de un plan estratégico es el que nos permite identificar los riesgos de la auditoría. También se basa en la importancia de la planificación de la auditoría. En este planeamiento, ya que el proceso es mediante el cual se toman decisiones sobre los objetivos y las metas que se deben alcanzar en una determinada actividad y en un determinado tiempo. Por lo tanto, es un plan de acción detallado y cuantificado que se lleva a cabo. El planeamiento, como etapa primaria del proceso de auditoría, fue establecido para proveer los procedimientos que se aplican a fin de obtener conclusiones válidas y objetivas que servirán de soporte a la opinión que se vierta sobre la entidad o las empresas bajo examen. La planificación comienza por una evaluación de los problemas y también se puede dar por las resistencias que se hayan podido encontrar en la toma de contacto con la empresa a auditar. Es importante reflexionar para identificar aquellas áreas que probablemente estén dando problemas o que haya que dedicar más tiempo y recursos. El primer resultado de esta fase es la enunciación de los objetivos y el alcance de la auditoría, que será recogido en un documento formal que se le denomina plan de auditoría. Se puede limitar el alcance del proceso de la auditoría por razones tales como la indisponibilidad de los recursos, la cercanía a otros procesos o la imposibilidad de toma de contacto real en un momento crítico de la determinada área. En cualquier caso, una vez que el alcance se dé, debe procederse a una planificación de recursos, entendida como la especificación del tiempo, los plazos, los recursos humanos, los recursos materiales y el costo que va a tener este proceso. El objetivo del planeamiento es determinar la oportunidad de la realización del trabajo y de la cantidad de profesionales que van a llevar a cabo los aludidos procedimientos de la auditoría. El planeamiento o planificación estratégica como primer paso en la auditoría es fundamental para orientar coordinadamente todos los esfuerzos de la auditoría y así evitar dispersiones de trabajo, transmitir a todo el equipo de trabajo las ideas del personal más experimentado, prever situaciones que menoscaben a la eficiencia del examen y anticipar dificultades que puedan afectar la conclusión e informe de auditoría. El planeamiento en la auditoría es la suma de importancias debido a que es adecuado aplicarlo para llegar al objetivo de la auditoría programada
y para determinar los procedimientos. La auditoría a utilizar en esta fase de ejecución es la misma. El planeamiento en la auditoría comprende la relación de los objetivos, las metas, las políticas, los programas y los procedimientos que sean compatibles con los recursos disponibles para ejecutar una auditoría que sea eficaz. El auditor debe planear su trabajo de modo que le permita llevar a cabo de manera eficiente y oportuna. El trabajo del auditor debe ser documentado y debe ser adecuadamente planificado al fin de asegurar la realización de la auditoría y la alta calidad. Y esta debe estar basada en el conocimiento de la actividad que desarrollará la entidad o la empresa a examinar. También está la importancia del planeamiento. En la auditoría debe efectuarse para obtener suficiente conocimiento de los sistemas administrativos y los procedimientos contables y de control, de las políticas gerenciales y del grado de confianza y solidez del control interno de la entidad o empresa que se vaya a auditar. Aquí se determina y programa la naturaleza, que es oportunidad, y se miden los alcances de la muestra de los procedimientos de la auditoría a implementar. Se supervisa y controla el trabajo por realizar en función de los objetivos y plazos determinados. También es necesario estimar el tiempo y el número de personas que se necesita para trabajar. Se debe cumplir con las normas internacionales de auditoría y otras específicas al tipo de entidad que se va a auditar. También tenemos a la mano tipos de planeamiento. En el procedimiento de la auditoría existen 3 tipos de planeamiento, los cuales básicamente están en función de los objetivos a conseguir y al tipo de auditoría que se va a ejecutar, los cuales son el planeamiento para auditoría financiera, el planeamiento para auditoría de gestión, el planeamiento de exámenes especiales. El planeamiento para auditorías financieras comprende a la auditoría de los estados financieros y a la auditoría financiera en particular. El planeamiento de auditoría de gestión tiene como objetivo evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos económicos, así como el desempeño de los empleados y funcionarios respecto al cumplimiento de las metas y los objetivos programados en el logro de resultados. El planeamiento para exámenes especiales, este planeamiento combina los objetivos de la auditoría financiera y la auditoría de gestión. La fase número 2 es la revisión preliminar y la revisión detallada. La revisión preliminar en la auditoría es la fase en la cual el auditor debe armarse de un conocimiento amplio del área que va a auditar, de los objetivos que debe cumplir, ya sea el tiempo. Una empresa no puede dejar a sus equipos y al personal sin operar, puesto que esto genera pérdidas sustantivas. También las herramientas y los conocimientos previos, así como la creación de equipos de auditores expertos en la materia con el fin de evitar tiempos muertos a la hora de iniciar la auditoría. Es de tomar en cuenta que el propietario de dicha empresa ordena una auditoría cuando siente que una área tiene una falla o simplemente no está trabajando productivamente como él sugiere. Por esta razón, habrán puntos claves que se incluyan, que sean revisados. Hay que recordar que la auditoría parte desde un ámbito administrativo y no solo
la parte tecnológica, porque al fin de cuentas hablamos del tiempo, del costo de producción, de los ejercicios de venta, etc. Es decir, todo aquello que representa un gasto para la empresa. El primer paso en el desarrollo de la auditoría después de la planificación o planeación es la revisión preliminar del área de informática. El objetivo de la revisión preliminar es obtener información necesaria para que el auditor pueda tomar decisiones de cómo proceder en la auditoría. Al terminar la revisión preliminar, el auditor puede proceder en uno de estos tres caminos, ya sea en el diseño de la auditoría. Aquí puede haber problemas debido a la falla de competencia técnica para realizar la auditoría. También realizar una revisión detallada de los controles internos de los sistemas, con la esperanza de que deposite la confianza en los controles de los sistemas y de que una serie de pruebas sustantivas puedan reducir las consecuencias. Decidir no confiar en los controles internos del sistema, porque existen dos razones posibles para esta decisión. Primero, que puede ser más eficiente desde el punto de vista de costo-beneficio para realizar pruebas sustantivas directamente. Segundo, los controles del área de informática pueden duplicar estos controles existentes en el área de usuarios. El auditor puede decidir que se obtendrá un mayor costo-beneficio para dar una mayor confianza a los controles de compensación y revisión y probar mejor estos controles. La revisión preliminar significa recolección de evidencias por medio de entrevistas en el personal de la instalación. Así observan todas las actividades de las instalaciones y la revisión de documentos preliminares. Las evidencias se pueden recolectar por medio de cuestionarios iniciales o bien por medio de entrevistas o con documentos narrativos. Debemos considerar que esta será una información inicial que nos permitirá elaborar el plan de trabajo, el cual se profundiza en el desarrollo de la auditoría. La revisión detallada de la auditoría. Aquí los objetivos de esta fase detallada son los objetivos de la información necesaria, que el auditor tenga un profundo entendimiento de todos los controles usados dentro del área de informática. El auditor debe decidir si se puede continuar elaborando pruebas de consentimiento con la esperanza de obtener mayor confianza por medio del sistema de control interno, o también si se debe proceder directamente a una revisión de usuarios, que son las pruebas compensatorias o las pruebas sustantivas. La fase número 3 se basa en el examen y en la evaluación de la información. Aquí los auditores internos deberán obtener, analizar, interpretar y documentar toda la información para apoyar los resultados de la auditoría. El proceso de examen y evaluación de la información es el siguiente. Aquí se debe obtener la información de todos los asuntos relacionados con los objetivos y los alcances del auditor. La información relevante apoya los hallazgos y las recomendaciones de auditoría. Es consciente de los objetivos de esta, y la información útil ayuda a la organización a lograr metas. El procedimiento de recabar, de analizar, interpretar y documentar toda la información deberá supervisarse para profundizar una seguridad razonable de objetividad del auditor, y si se mantuvo.
y que las metas de la auditoría se cumplieron. Los documentos de trabajo de la auditoría deberán ser preparados por los auditores y revisados por la gerencia de la auditoría. Estos documentos deberán registrar la información obtenida y el análisis realizado y debe apoyar las bases de los hallazgos de la auditoría y las recomendaciones que se harán. Los auditores deberán reportar los resultados de trabajo de auditoría y el auditor deberá discutir las conclusiones y las recomendaciones de los niveles apropiados de la administración antes de emitir un informe final. Los informes deben ser objetivos, claros, concisos, constructivos y oportunos. Estos informes se presentarán con el propósito y el alcance del resultado de la auditoría y cuando se considere apropiado contendrán la opinión del auditor. El proceso de examen y evaluación de la información se debe obtener por medio de la información y de todos los asuntos relacionados con los objetivos del alcance de la auditoría. La información deberá ser suficiente, competente, relevante y útil para proponerse bases sólidas y la relación con los hallazgos y recomendaciones que tenga la auditoría. Este proceso debe recabar, analizar e interpretar la información, como decíamos, y también debe ser supervisada para proporcionar seguridad razonable de que la objetividad del auditor se mantuvo y que esa meta auditar se cumplieron. Los documentos de trabajo de la auditoría deberán ser preparados por los auditores y revisados por la gerencia de auditoría. Estos documentos deben registrar la información obtenida y el análisis realizado y deben apoyar las bases de los hallazgos de la auditoría y las recomendaciones que se harán. La fase número 4 es acerca de las pruebas de controles de usuarios y las pruebas sustantivas. Las pruebas de controles de usuarios, el objetivo de esta fase es comprobar que los controles internos funcionen como debe de ser, es decir, que los controles que se suponían que existan realmente y que estos funcionen bien. Estas técnicas realizadas además de la recogida manual de las evidencias ya descritas contemplan el uso ordenado para verificar los controles. Al final de la fase, el auditor puede decidir evaluar de nuevo el sistema de controles internos de acuerdo a la flexibilidad que se ha mostrado en los controles individuales. El procedimiento de evaluación y la elección de nuevos procedimientos de auditoría son los mismos que los de las fases anteriores. En las pruebas de evaluación de los controles de usuarios, aquí se puede decidir que no hace falta confiar en los controles internos porque existen controles de usuarios que los sustituyen o los compensan. Para un auditor externo, revisar estos controles de usuarios puede resultar más costoso que realizar los controles internos. Para un auditor interno es más importante hacerlo para eliminar posibles controles duplicados, bien internos o de usuarios, para evitar las redundancias en las pruebas. Las pruebas sustantivas consisten en las comprobaciones diseñadas para obtener evidencias que sean de validez y de propiedad de las transacciones. Los saldos van formando los estados financieros de una organización, incluyendo comprobaciones detalladas como las aplicaciones de muestreo o pruebas selectivas y los procedimientos analíticos diseñados para detectar los errores e irregularidades en la información financiera
y sus acumulaciones. Dichas pruebas son básicas en determinar la opinión final de los estados financieros, es decir, se tienen como pruebas sustantivas los procedimientos de auditoría dirigidos o examinados para obtener evidencias de validez o corrección de manejo contable de las transacciones y los estados financieros y de la detección de errores o irregularidades en ellos, como por ejemplo específico del uso de las pruebas sustantivas dentro de los procedimientos de confirmaciones de cuentas por cobrar o por ventas ordinarias, o ya sean ventas a plazo. El auditor puede decidir confirmar por separado las facturas pendientes de los créditos por cobrar, las ventas ordinarias de los saldos pendientes de cuentas a plazo. En caso de una entidad financiera, el auditor puede entrar a confirmar por separado los pagarés de los clientes por préstamos ordinarios de los pagarés de los clientes por créditos especiales, como son aquellos motivos de redescuentos. En la fase de conclusión de pruebas, el auditor primero deberá evaluar cada una de estas subpoblaciones y combinar luego las evaluaciones para llegar a una conclusión. La evidencia requerida, o sea, la tercera norma de auditoría relacionada con la ejecución del trabajo del auditor, se obtiene por medio de dos tipos de procedimientos, que son las pruebas de detalle de las transacciones y los saldos y las inspecciones analíticas de razones o tendencias significativas e investigaciones de fluctuaciones anormales y partidas cuestionables. Estos dos aspectos prácticamente conforman las pruebas sustantivas. El objetivo es de estas transacciones y saldos encontrar errores o irregularidades que pueden estar involucradas. Las pruebas de detalle se enfocan primordialmente al procedimiento o corrección de datos. Además, suministra información relativa en la toma de decisiones y es por parte de la gerencia como también de aquellas en el que el auditor debe aplicar su trabajo y el alcance y extensiones de áreas que dependerá del criterio del auditor. En cuanto a la probabilidad de errores, las cuales varían en las conclusiones obtenidas y revisadas de cada resultado de las pruebas de cumplimiento. La confianza de las pruebas sustantivas puede variar en una forma inversa o que se tenga el control contable interno, así también la certeza que se deposita en las pruebas sustantivas de detalle y en los procedimientos analíticos de revisión, independientemente del grado de efectividad que se tenga en el control interno, y la seguridad que el auditor conceda a las pruebas sustantivas y que puedan derivarse en gran parte de las de detalle. Los procedimientos analíticos y revisión y combinaciones de ambos que consisten apropiadamente en las circunstancias. Por medio de las pruebas sustantivas, el auditor podrá evidenciar suficiente a través de los procedimientos de inspección, también por medio de la observación, la indagación y las confirmaciones para lograr de esta manera una base razonable y expresar una opinión en relación a los estados financieros. Estas pruebas se pueden clasificar en situaciones que sean completamente específicas por medio de pruebas de desembolso, pruebas que sean de ingresos, también por medio de pruebas de factorización, pruebas de valoración, pruebas de nóminas y pruebas de confirmaciones. Cuando se haga la utilización de este muestreo estadístico en todas las pruebas anotadas,
es necesario que al concluir la misma se elabore un cuadro de resumen de cada prueba, en donde se indiquen los valores absolutos y los valores relativos, tanto a los atributos y variables empleados o realizados, para comprender y comprobar la muestra con todos los demás usuarios. La incidencia de estas características estudiadas con las muestras y con todos los anteriores. Finalmente, después del análisis que se haga del resumen de las pruebas, deberá consignarse una conclusión de la misma, dejando constancia si se acepta el resultado o que el ciclo transicional de estudio en ella está involucrado una seguridad razonable del control interno que es existente, como también en la acumulación y compensación de sus cifras en los procesos contables dentro de los diferentes estados financieros. Técnicamente, se podrá decir que el resumen de estas pruebas indica la selección estadística y las conclusiones de medición estadística. Muy bien, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar en este canal y recordemos que resaltar cada una de estas auditorías de calidad es importante y llevar a cabo este plan es el que mejora las funciones continuas y por qué no llevar un orden cronológico de las actividades ejecutadas, de los procesos y que por qué sirve y para qué nos va a proporcionar la información valiosa de la dirección o gerentes de la empresa para la toma de decisiones en cuanto al mejoramiento continuo. Quiero agradecerles por visitar el canal y espero que este video les sirva de referencia para su conocimiento. Hasta luego.